le envió la grabación. Ah, yo la puse a grabar. No, ella está en pausa, está en pausa. Ah, ya la vi. Perfecto, profesor Germán, acá estaremos pendientes. Bueno, señor, sí, señor. ¿Me confirman si ya ven el botón de grabación? No, señor, no aparece todavía. Ya, ya está Sí, grabando. señor, sí aparece Bueno, que está grabando. muy Ya buenas está tardes. grabando. Sí, profe. Muy Sí, ya buenas está tardes grabando. para todos. Muchas gracias por la confirmación. Muy buenas tardes, apreciados jóvenes, señoritas, estudiantes de este curso de Fundamentos de Economía en este periodo 16-4. Muchas gracias a los docentes que nos acompañan para apoyar esta web. Vamos a hablar hoy de el tema de la unidad 2, tarea 3, que se cierra el próximo 27 de octubre. Ustedes ya han tenido la oportunidad de tener un material de apoyo desde el primer día a través de los foros de noticias del curso, a través de sus correos internos institucionales y a través de los foros de aprendizaje. Los foros de aprendizaje son un escenario que es como el aula de clase. Allí nosotros les estamos compartiendo permanentemente todas las comunicaciones que son muy, pero muy importantes para ustedes, para la orientación en el aprendizaje, que es donde los docentes también pueden hacerle el acompañamiento a resolver dudas e inquietudes académicas sobre los avances que van desarrollando en el trabajo. Es importante iniciar con el estudio, el material bibliográfico, el material de apoyo. Algunos ya están programando CIPAs de curso, otros también ya han hecho CIPAs de primera matrícula, lo van a hacer, de tal manera que ya empiezan a tener suficientes elementos que hoy, apoyados en lo que expongamos en esta web conferencia, ya podrán iniciar lo más pronto posible con el desarrollo de las tareas e ir compartiendo con sus docentes los avances para que ellos retroalimenten. Es importante porque en la medida en que ustedes oportunamente compartan esos avances, se les dará respuesta oportuna y podrán entregar el trabajo incluso anticipadamente. Podrán enviarlo para que lo revisemos completo ahí en el foro de aprendizaje y les confirmemos, los avalemos que ya pueden entregar el trabajo. Lo peor que pueden hacer es ingresar a los foros, a los correos en los últimos días, cuando ya no hay tiempo de que nosotros le hagamos retroalimentaciones. Eh, es una práctica que muchos estudiantes no han aprendido a manejar el tiempo. Las agendas del curso los tienen ustedes desde el primer día, ahí en la plataforma, de cuándo se inicia, cuándo se cierra, de tal manera que eso es un planeador para ustedes para que puedan desarrollar las actividades de forma rápida, oportuna y sobre todo que podamos tener nosotros los docentes la oportunidad de realizar un buen acompañamiento. Recordemos que cada uno de ustedes pertenece a un docente y cada uno de esos docentes tiene un grupo en Teams donde los puede orientar. Las agendas de acompañamiento docente que también ya les fueron publicadas desde la primera semana, indica los días y horas en que ellos los pueden atender en ese espacio de los grupos de team. Pero paralelamente también tenemos nuestra estrategia de tutor en línea, que es un espacio que atendemos todos los días, mañana y tarde, lunes, miércoles y viernes. Siempre va a haber un tutor en estos 3 días, en esos horarios, para atender sus dudas e inquietudes, independientemente que sea o no sea su tutor el que le coincida ese día. De tal manera que no le falta acompañamiento, no hay excusas para decir, me fue mal porque el docente no me supo orientar, no aprendí porque no encontré los recursos de aprendizaje. Entonces, ahí está todo lo que ustedes pueden tener para realizar una buena tarea. Bueno, les ruego un favor. Primera regla es, alguien está compartiendo pantalla, entonces no intervenir, por favor. Segunda regla, mantener los micrófonos silenciados. ¿Sí? Linda, Brian Osorio, por favor dejar de compartir, no usar esas opciones. Si necesitan hacer alguna inquietud, alguna pregunta,
les ruego el favor de colocarla en el chat. En determinados momentos que yo realice alguna pregunta, podrán intervenir con el teléfono levantando la mano ordenadamente para 3, 4, 5 intervenciones para no alargar la web y después nos quedemos cortos en los temas. ¿De acuerdo? ¿Todo comprendido? Buenas tardes. Sí, señor. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, Neyer. Ah, el profesor, disculpe. ¿Alguna inquietud? No, reportándome que acabo de llegar, que era que pensé que era a las Ok, 5 y ahorita miro que a las... ya lo vemos, por favor. Si va a intervenir, siempre levanta la mano. ¿Ok? Bueno. Fernando, ¿tienes alguna inquietud? Muy buenas noches. Quería hacer una pregunta. ¿Cómo aparece el CIPAS en la plataforma para hacer la inscripción? Es que yo ingresé directamente desde el foro porque no encontré el CIPAS. ¿Alguno de mis docentes que pueda orientar a Fernando? Eh, Fernando, esta sesión es de la web conference. Esa siempre la hace el director. El CIPAS es otro encuentro sincrónico con tu tutor. Eso también lo encuentras en el foro, generalmente lo ponemos allí. Pero la web, por eso nosotros enviamos correo, mensajería interna y lo ubicamos en el foro, de manera que puedas ingresar de manera fácil. Entonces, esta es la web, ¿vale? Para que lo tengas ahí como presente. Fernando, ¿Contesté tu pregunta, Fernando? Ah, ok, listo. Muchas adicionalmente, a la gracias, gracias. profesora Karen quiero decirle que cada docente programa y oferta los CIPAS de curso para sus grupos de estudiantes. En el momento en que ellos ofertan, a usted en la plataforma, al lado del nombre del curso, cuando usted entra a la plataforma y encuentra el curso, aparece también el listado de CIPAS de todos sus cursos que están ofertando. Te busca el de Fundamentos de Economía y ahí aparece el CIPAS de Fundamento de Economía, debidamente identificado con su profesor, con el nombre de la unidad, con el nombre de los agregados nacionales y debe inscribirse. Igualmente los profesores les van a estar enviando comunicaciones con unos protocolos de cómo inscribirse y cuando estén en el CIPA deben también en el momento en que inicia el CIPAS y hasta el momento en que cierra va a estar activada una ventana de registrar la asistencia que es muy importante hacerla. Entonces les sugiero que esté revisando para ver si ya le ofertaron el curso y si no, comunicarse con su tutor. Bueno, esta unidad pues nos habla de los comportamientos de los principales agregados nacionales. Si podemos mantener las cámaras abiertas mucho mejor para efectos de la trazabilidad de participación. Profe, Y lastimosamente en mi ese es caso no puedo porque mi señal es muy débil y si habilito la cámara me desconecto. Realmente sea perfecto, rápido. no, perfecto. Los que tienen la posibilidad, por favor. Este, este tema corresponde a un tema que veníamos hablando desde la primera unidad, cuando reconocimos que existen tres agentes, las familias, las empresas y el Estado. Y hablamos que el Estado tenía unas funciones diferenciadas, pues las empresas producen y ofertan bienes y servicios para satisfacer las necesidades que las familias demandan esos bienes y servicios en busca de satisfacer esas necesidades, pero que había un Estado que era regulador, un Estado que era normatizador, un Estado que ejercía vigilancia, un Estado que tenía muchas funciones, planificación, seguimiento a la salud económica y en fin, y por eso es importante decir, bueno, ¿y por qué me hablan del Estado? ¿Y por qué voy a hablar en un ensayo
de cuáles son las funciones del Estado de la economía, porque el Estado es uno de los agentes más importantes en ese esquema de la economía. Y también porque en esa misma dimensión, cuando nosotros hicimos el reconocimiento de las ramas de la economía, que era la economía positiva y la economía normativa, recordamos que la economía positiva describía hechos económicos, fenómenos económicos que se presentan a diario, importantes a nivel interno, a nivel externo, y esos hechos económicos los describe la economía, pero solo se quedan ahí, producto de un estudio, una investigación, y ustedes hicieron una tarea describiendo 3 hechos económicos, los explicaron, los investigaron por ahí en noticias de periódicos especializados, y clasificaron si era un hecho de la teoría microeconómica o macroeconómica, y disertaron o reflexionaron sobre el impacto que tenían esos hechos en la economía. Pues bien, la otra parte que tiene esa rama de la economía es que los hechos no se quedan ahí. Lo alcancé a explicar en la pasada web. Los hechos, porque si un Estado, una economía, un gobierno ve que se está subiendo el desempleo, ¿sí? Porque nos lo dijo el DANE que midió eso, lo escribió y es parte de la economía positiva, el Estado no puede cruzar los brazos. El Estado tiene que tener un accionar para que eso no pase, porque es muy perjudicial para la economía. Ustedes lo deben saber, obvias razones en cuanto a que entre más desempleo haya, menos consumo hay, y entre menos consumo la economía no crece, que es otro de los temas que vamos a ver. Y el objetivo primordial de una economía es que haya crecimiento económico permanente. ¿Por qué? Porque si no hay crecimiento, no es capaz de absorber los nuevos empleos ni los que se van quedando sin empleo. Y la economía se viene abajo. Entonces, esos hechos son parte de la economía o esas acciones que toman ante los hechos que nos describe la economía positiva, son parte de la economía normativa. Y esa economía normativa, ¿sí? Los estados, los gobiernos hacen uso de unas herramientas que son las políticas económicas. Fundamentalmente hay 4 grandes políticas económicas. La política fiscal, que es la que tiene que ver con los ingresos y los egresos del Estado, hace parte del presupuesto nacional. Recordemos que el presupuesto es la suma de todos los ingresos que tiene un país por conceptos principalmente de impuestos y otros ingresos, ¿sí? Pero que también ese presupuesto tiene unos gastos. Y la manera como se maneja ese presupuesto es lo que se conoce como política fiscal. De ese tema hace parte, por ejemplo, las reformas tributarias, porque a veces para poder cumplir con los planes que se ha trazado el gobierno, para poder hacer ajustes a la economía, tiene que tener un buen manejo fiscal, tiene que tener un buen. Ustedes han visto en las noticias, ver noticias es la mejor forma de aprender economía. Que me dé curiosidad ver noticias y que me dé curiosidad preguntarle a mis profesores qué es lo que está pasando con esto, qué es lo que está pasando con aquello, ¿sí? Y ahora han visto en las noticias que dicen que el gobierno está desfinanciado, que va a hacer recortes en algunos sectores. Es por eso, porque no ha dado de pronto resultado el recaudo suficiente, y entonces no puede cumplir con los gastos, y por eso tiene que recortar y ajustar los gastos. Y eso es política fiscal. La segunda política es la política monetaria, y la política monetaria es muy importante porque trata del tema del flujo de dinero en la economía, el manejo en su aspecto más importante. ¿En manos de quién está muchas de las decisiones de la política monetaria? En manos del Banco de la República. Por ejemplo, ante una alta inflación, una de las maneras o una de las soluciones posibles para frenar la inflación es subir las tasas de interés para que la gente se desanime a aumentar el consumo vía interés. Entre más caros estén los créditos, la gente menos toma créditos y menos compra, y eso no presiona la demanda de bienes y servicios sobre la oferta, que es lo que hace que se suba. Todos sabemos que cuando hay mucha gente comprando algo y hay pocos ofreciendo, los precios se elevan.
Entonces, el Banco de la República, dependiendo de su responsabilidad de ayudar a controlar la inflación, tiene esa potestad de subir la tasa de inflación, bajarla. ¿Por qué estuvo hasta el 14%? Porque hace 2 años tuvimos una inflación del 13,5%. La inflación ya ha ido bajando y el Banco de la República paulatinamente también ha ido cediendo de manera muy prudente esas tasas de interés, que son noticias que ustedes de pronto han visto. Es necesario, inclusive en estos momentos de reactivación económica, que el banco continúe proporciona a la disminución de la inflación, seguir bajando las tasas de interés. Pero también tiene otras atribuciones en la política monetaria, tiene que ver también con aspectos de tipo cambiario, ¿sí? Tiene que ver también con aspectos de manejo de funciones con los bancos, en fin. La tercera política económica es la política de rentas. Súper importante. La política de renta es cómo se hace la redistribución de los ingresos del Estado. Sabemos que unos pagan más impuestos, otros pagan menos, pero la devolución que debe hacer el Estado de manera social se hace a través de la redistribución. ¿Por qué es importante? Porque en la medida que el Estado pueda devolver, tenga recursos para devolverle a la ciudadanía, a las familias. Hay un micrófono abierto, por favor. Puede devolver dinero ¿para qué? Para estimular la economía. Cada vez que un adulto mayor le llega su ingreso, él la gasta. Y eso lo recibe una empresa. Y la empresa crece y la empresa genera empleo. Cada vez que algunos de ustedes que están en el programa de renta joven reciben su ingreso, ustedes lo gastan. Cada vez que ustedes se liberan de gastos como pagar la matrícula en la UNAD, le genera esa liberación de esa plata para gastarla. Entonces, todo lo que tenga que ver con subvenciones, subsidios a vivienda, a educación, a familia en acción y todos los programas que tienen subsidios es para generar economía, porque es que la gente recibe plata para gastarla y la empresa para crecer y haya crecimiento económico, necesitan que hayan consumidores. Bueno, y la cuarta política económica tiene que ver con la política de comercio exterior. Y allí también interviene un poco el Banco de la República. Yo ya les comenté un poco que está vigilante, por ejemplo, de la tasa de cambio. Ellos tienen unos mecanismos también para controlar el flujo de dinero en los bancos, en préstamos, cosas que se llaman como el encaje bancario, que no le permiten a los bancos prestar toda la plata que reciben en depósitos en una parte. Si necesitan estimular el consumo, entonces liberan más porcentaje de préstamo. Y si necesitan controlar el consumo, pues el encaje bancario, que significa dejar en caja en los bancos, entonces no lo prestan. Entonces, si necesitan estimular que no haya tanto consumo, pues el encaje sube. Y en términos generales, esos son los temas de las 4 políticas. Los estudiantes de economía que están acá, seguramente en cursos más avanzados, van a ver muy a fondo todos estos temas. Bueno, miremos un poco lo que nos dice esas funciones. Hace un momento les decía que el manejo del gasto público es como la primera y más importante función que tiene el Estado. Es crucial para la economía. ¿Ustedes conocen cuánto es el monto del presupuesto nacional? No, no, señor. Bueno, yo les cuento que son como 502 billones de pesos. Imagínense la proporción de eso. Y esa plata no la recibe el gobierno y la guarda en las arcas del Banco de la República, en los bancos. Esa plata vuelve nuevamente. Una parte se dedica al pago de la deuda externa, ¿sí? Otra parte va para inversiones de infraestructura, pero finalmente quienes se hacen esa infraestructura son particulares. Entonces, si contratan una concesión vial, hay un contratista que tiene que contratar muchísima gente para hacer las carreteras, el mantenimiento, la construcción.
Si contratan un puente, cualquier cosa que contrate el Estado de inversión, una escuela, una universidad, lo que quiera, ¿sí? Va a haber un particular detrás de las construcciones y va a haber un particular que está generando empleo y va a haber unos empleados que están consumiendo y van a unas empresas que le están vendiendo producto a esos empleados. Entonces, ahí ven la importancia que tiene para la economía el manejo del gasto público. También la financiación del gasto. Es porque no puedo yo tener cumplimiento, por ejemplo, de un plan de desarrollo que me proponga hacer ciertas actividades, ¿sí? Tanto de inversiones sociales, inversiones en infraestructura, los subsidios, todo eso, ¿sí? Si no tengo financiación, si no tengo una buena estructura tributaria, si no tengo las certeza y afinidad del manejo de las empresas que me generan también a mí ingresos como Estado. Entonces, esa es otra de las funciones importantes que tiene que ver con el manejo de los recaudos. Ya lo dije hace un rato, la regulación de la actividad económica que se hace a través de normas, toda la normatización que hay para todo tipo de actividad económica, ¿sí? Esas políticas públicas que las determinan, por ejemplo, en el plan de desarrollo están las políticas públicas que va a desarrollar un gobernante y ese plan de desarrollo debe ser consecuente con su plan de gobierno que vendió, que motivó a sus electores a votar por ese plan de gobierno. Y no se entiende que un gobierno diga, voy a implementar tales y tales ayudas, inversiones, ¿sí? Y después no lo convierta ese plan de gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, es también importante esa implementación. Voy a dejar de compartir un momento porque quiero que vean ese video que ven en la parte inferior, que es muy cortico, para que tengan una mayor amplitud de este tema, de las funciones que cumple el Estado en la economía y que es tema de su ensayo. Amor. Bueno. Profe, qué pena, ya está compartiendo. No, estoy esperando que pasen aquí la publicidad de los videos y ya vuelvo a compartir. Creo que no. Me confirman cuando vean la imagen y el sonido, por favor. Se ve, profe. Ya se escucha. Sí se ve y se Sí, escucha. profe. Ya se ve, profe. Sí, sí. Es ese. No te puedes salir de ahí, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer? O sea, no te puedes salir de la aplicación. Sí. No hay audio, profe. Infraestructuras. En segundo lugar, ¿Ya el mejoró? papel regulador. Perfecto, ahí ya, Sí, profe. ahorita sí.
¿Lo puede revisar, profe, desde el comienzo, por favor? El Estado en la economía. Como vimos en vídeos anteriores, el Estado debe intervenir en la economía para corregir los fallos del mercado. Y por lo tanto, las funciones que tiene que cumplir son, en primer lugar, ha de proveer bienes y servicios que el mercado no los provee. Buenas noches, se escucha muy bajito el volumen del video. Bienes y servicios como la sanidad, la educación, la seguridad. Todo se escucha muy bajito porque le tengo el máximo volumen. En mi caso escucho bien. Bueno, tengo audífonos. Se escucha bien. En mi caso escucho bien con audífonos. Sí, señor, se escucha muy bien. Con Profe. audífonos se escucha, pero con el audio del computador no se escucha muy bajito. Ok. Se escucha bien. No, yo no tengo audífono y escucho bien. Debe ser el audio del computador de la estudiante. Se escucha bien. Quedó interrumpido, doctor Germán, el video. Ahora sí se perdió el audio, profe. Yo creería que, Ya no doctor, se coloquémoslo escucha. desde el principio porque ya se perdió el audio y se perdió la Se conectividad. perdió el audio. Bueno, es que no sé si el problema es con Zoom, que cuando Profe, me coloco permite un minuto. el audio, no, o el video no me deja ir el audio o al contrario. ¿Sí? Entonces, solución. Si al subir el volumen del audio no corre el video, ¿sí? Es porque uno está inhabilitando al otro. Yo lo estoy colocando ahí nuevamente desde el principio. Tengo el audio del video y el audio de mi computador también al máximo. Discúlpame, me imagino que apenas vayas a compartir, puedes compartir solamente la pantalla de YouTube y ahí nos compartes de una vez el audio de YouTube. Listo. Creo que ahora sí. Ahora sí. No, profe, no se escucha nada. Señor, no se escucha. En mi No, caso profe, no no se se escucha. escucha. Profe, si quieres yo lo comparto. Sí, por favor. Profe, no sé qué opine Profe de Germán, puedes compartirlo, buscar desde el la link. aplicación, te debe aparecer un botón que dice compartir audio desde el computador. Le debes dar clic allí para poder que se escuche. Pero si quieren nos puede enviar el En link este al vídeo chat y va nosotros lo vemos. Listo, perfecto, Eso, perfecto. ahora sí. Ahora sí se escuchó. Ahora. No se escucha. Ya no se escucha. Ya no se escucha. Se perdió el audio nuevamente. Se está escuchando. Yo Profe, estoy escuchando. y si Debe ser el cada uno internet lo, porque si aquí cada uno está. lo buscamos en un Sí, momento, se escucha bien. Se escucha son súper 4 bien. minutos. Yo estoy escuchando perfecto. bienes y pasa porque servicios yo como escucho la bien. sanidad, la educación, la Ahora sí se seguridad escucha. o distintas infraestructuras. En segundo lugar, tiene un papel regulador, es decir, ha de establecer unas leyes y unas normativas claras que permitan el buen funcionamiento de la economía. Normas como, por ejemplo, establecer unos derechos de la propiedad bien delimitados o una ley de defensa de la competencia o distintos tipos de leyes que, entre otras, pueden ser pues, legislaciones laborales, sectoriales o medioambientales. En tercer lugar, tiene que tener un papel redistribuidor de la renta y la riqueza. Es decir, que a través de impuestos progresivos, es decir, que pagan más los que más tienen, se debe conseguir una mayor equidad y justicia social. Por ejemplo, a través de transferencias hacia aquellos estratos de la sociedad que menos riqueza y renta tienen. En cuarto lugar, tiene un papel estabilizador, es decir,
que debe intentar suavizar las fluctuaciones de los ciclos económicos para paliar los efectos negativos de estos ciclos, como puede ser en épocas de recesión la generación de desempleo o en épocas de expansión y auge se debe controlar la inflación. A este tipo de políticas estabilizadoras también se les llama coyunturales, porque pretenden actuar en el corto plazo y se toman unas medidas u otras dependiendo de la coyuntura económica. Este tipo de políticas pueden ser políticas fiscales que actuarán sobre los ingresos y gastos públicos, o políticas monetarias que controlarán el dinero que hay en circulación, o políticas exteriores que controlarán el tipo de cambio, las importaciones y ayudarán a las exportaciones, o políticas de rentas y de precios, es decir, estableciendo o bien unas rentas mínimas y máximas o unos precios mínimos o máximos. Y por último, el Estado debe intentar favorecer el crecimiento a largo plazo, realizando una serie de políticas estructurales, como pueden ser las políticas sectoriales o territoriales que pretenden ayudar o modernizar a un determinado sector o a un determinado territorio. Ejemplos de este tipo de políticas pueden ser la inversión en capital humano o la inversión en investigación, desarrollo e innovación o la inversión en infraestructuras o también a través de reformas básicas, como puede ser una reforma educativa o reformas en la regulación de la competencia o en las condiciones laborales o, por ejemplo, en el sistema de pensiones. Para acabar, vamos a resumir brevemente el papel del Estado en la economía. El Estado debe proveer bienes y servicios que o bien no son rentables o bien no se proveen de forma suficiente por el sector privado. Debe establecer normas que favorezcan el buen funcionamiento de la economía. Además, debe redistribuir la renta de los que más tienen hacia los que menos tienen. Además, deben de tomar medidas de política económica coyunturales y estructurales que genere un crecimiento económico sostenible con empleo y riqueza y controlando la inflación. Te cuento que yo soy ingeniero civil. Actualmente me desarrollo Sí, como paro, pero no consul- sé cómo dejar de... Ya, creo que ya pude. Nada, no me deja parar el video. Volvamos a la presentación entonces. Listo. Bueno, el video resume de una forma pues también como complementaria a lo que yo les venía explicando de las políticas, pero también de las funciones del Estado. En el chat les acabo de dejar el enlace del video, también el PDF de esta presentación para que lo repasen. A los estudiantes que no pudieron hoy asistir a la web, mañana se les está compartiendo el enlace de grabación y se les juntará este PDF también de la presentación. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esa parte de las funciones del Estado? Profesor, yo tengo una. Cuénteme. Estas funciones se representan en los diferentes niveles, digamos a nivel departamental, a nivel nacional y digamos de ciudad, ¿cierto? Claro que sí. En los municipios, cada candidato a alcaldía presenta un plan de gobierno. Ese plan de gobierno tiene que convertirlo el Consejo en un acuerdo de plan de desarrollo, que como les dije con el plan nacional, ¿sí? Debe ser coherente y consecuente con eso. Igualmente, cada municipio, para poder cumplir con esa propuesta que va a ser de plan de desarrollo municipal, pues debe también presentar su proyecto al Consejo de Presupuesto. Igual ocurre con las gobernaciones, ¿sí? Todos los centros territoriales tienen el mismo sistema, ¿sí? Y en todo deben haber, si bien no hay unas políticas que son macroeconómicas, pero sí los gobiernos municipales y departamentales tienen también políticas sectoriales, cómo fomentar el empleo, cómo dar también subvenciones, subsidios, hacen inversiones, obviamente en infraestructura, ¿sí?
En fin, pero es igual, a diferente nivel, pero es igual. Gracias. Bueno, ahora, por ahí hablaron del crecimiento económico y yo les había dicho que era tal vez la principal preocupación de un gobierno es que la economía crezca. Una economía que crece a ritmo, digamos, constante, es una economía sana, una economía donde hay bienestar, porque significa que las consumidores, las familias tienen ingresos para consumir y satisfacer sus necesidades y las empresas produzcan todo lo que las familias necesiten. Y a nivel macro, pues acordémonos que esto es, la unidad 2 tiene que ver con la macroeconomía. A nivel macro, el gobierno debe medir el crecimiento económico todos los años. E incluso lo hace de manera parcial, trimestral, semestral, va midiendo cómo va el crecimiento de la economía, como para tener un indicador y para poder tomar acciones en el caso de que vea que las expectativas, los pronósticos que ha hecho de crecimiento se estén cumpliendo y van bien, porque de ir mal tiene que empezar a tomar medidas, a ajustar todas sus políticas. Y uno de los indicadores que nos va a servir para medir el crecimiento económico es el Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto no es otra cosa que sumar toda la cantidad de bienes y servicios que salen al mercado. Todo, en todos los sectores de la economía. Agropecuario, que es el sector primario, y minero, sector secundario, que es el sector manufacturero, el sector terciario que tiene que ver con comercio y servicios, el sector tecnológico, todos los sectores, ¿sí? La economía los suma y dice, este año la producción interna bruta del país fue de tantos billones de pesos y al compararlo con lo que se produjo el año anterior puede decir, fue mayor, hubo crecimiento económico. Pero hay un factor que puede hacer aparecer de manera falseada ese crecimiento, que es la inflación. Porque cuando varían los precios, bueno, no digamos que la inflación, porque la inflación la relacionamos más con la variación de los precios en la canasta familiar. Digamos que la variación de los precios de todos los productos de la economía, que es diferente a la inflación, a los que se mide la inflación. Entonces, cuando el gobierno también tiene que hacer una evaluación, un estudio de cuánto subieron, cuánto variaron los precios en la economía, porque debe restar esa variación a esa suma de la producción, porque si no estaríamos diciendo más. Me explico con un ejemplo muy sencillo, muy básico y me perdono. Una economía que produce 10 pares de zapatos a 1.000 pesos, su PIB sería 10.000. Pero para el periodo siguiente, produce 10 pares de zapatos a 1.100 y el PIB sería 11.000, ¿cierto? Dice, hoy la economía creció. Pues no, porque la producción es la misma. 10 pares de zapatos que emplearon la misma cantidad de personal, que emplearon la misma cantidad de materias primas y insumos. Entonces, cuando uno le descuenta, que se llama el deflactor del PIB, hallar el deflactor del PIB, sirve para descontarle a ese valor de la producción de un año esa variación que tuvo con el año anterior. Y así nos queda el PIB real. Por eso ustedes pueden ver que hay dos formas, el PIB nominal y el PIB real, pero el que nos sirve para medir la economía es el PIB real. Bueno, cuando nosotros ya medimos el PIB real, podemos decir si hubo crecimiento económico o no hubo crecimiento económico. Eso se define como ese cambio cuantitativo porque solo mide las cantidades de las variables fundamentales que sigue, como le explicaba, es el Producto Interno Bruto Real. Y nos permite medir si hubo o no hubo crecimiento. Hay factores que no permiten que haya crecimiento. Por más que tenga buenas políticas, buenas intenciones, buenas decisiones, ¿sí? Hay muchos factores que pueden influir en la economía. El mejor ejemplo, lo que nos pasó en pandemia. Teníamos
pensado que íbamos a crecer como 4,5% tal vez en el 2020 y la economía se cayó como un poco más del 10%, ¿sí? Porque nadie esperaba y es uno de los variables que puede afectar la economía. Luego vino la guerra de Rusia-Ucrania, también afectó al mundo entero, ¿sí? Estamos a puertas de un escalamiento de una guerra en el Medio Oriente que ya empezamos a ver que los precios del petróleo están incrementándose y se está alterando también la tasa de cambio y eso afecta a las economías y los planes que puede tener cualquier gobierno. Bueno, y el otro concepto es el del desarrollo económico. Ese desarrollo económico se define como el aumento o el mejoramiento cualitativo, ya no cuantitativo, sino cualitativo de las condiciones de bienestar, esas condiciones sociales, cuando nosotros vemos que estamos mejorando en salud, en educación, en una alimentación próspera, en mejores infraestructuras de transporte, recreación, vivienda, cuando todos esos factores que tenemos de mejoramiento de vida, empezamos a hablar de desarrollo económico. Lo ideal es que el crecimiento económico genere desarrollo económico, porque nada sirve que la economía en pesos suba, en dólares suba para otros países, si no se ve que hay un mejoramiento de la población. Hay países en África con una economía muy extractiva por empresas extranjeras, producen muchísimo, diamantes, oro, otros minerales, el PIB es altísimo y crece, pero las condiciones sociales son paupérrimas. Entonces, hay crecimiento, hay PIB acelerado, pero no hay un desarrollo económico. Países industrializados, países desarrollados, tienen mejor ese balance. Uno habla que hay países, alguien me decía que días que en Suecia o en un país así, por ejemplo, la licencia de maternidad para la madre era de 2 años y para el padre era 1 año. Cosas así. ¿Y por qué el Estado puede seguir pagando los salarios de esas personas? Porque es muy buen ejecutor del presupuesto, porque hay crecimiento económico, porque tiene los recursos. Países donde la educación, Islandia, creo que la educación es gratis, la salud es gratis para todo el mundo. En fin, todo depende del manejo de los recursos que tenga cada país y de sus políticas que tenga. Últimamente, a partir del 2015, empezamos a hablar de los ODS, ¿sí? Que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un indicador y un medidor de ese desarrollo que les acabo de hablar, ¿sí? Y esos objetivos constituyen, pues, un llamado a todo el mundo para poner fin a la pobreza, para proteger el planeta, para mejorar las vidas y todas las expectativas sociales y económicas que deben tener las personas en todo el mundo. Todos los Estados miembros de las Naciones Unidas aprobaron 17 objetivos, como parte de algo que se conoce como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y se establece un plan para alcanzar los objetivos en 15 años. Recordemos que ya lleva 9 años, ¿sí? Han habido progresos en muchos lugares, pero en general las medidas todavía están cortas y lo que se busca es que avancemos a un ritmo más rápido. Por decir, la universidad tiene un convenio, ¿sí? De compromiso en las Naciones Unidas para apostarle a unos objetivos específicos en educación y en desarrollo, ¿sí? Que estamos comprometidos toda la comunidad unadista, profesores, administrativos, todos los estudiantes deben estar comprometidos en aportarle al mejoramiento y alcanzar esos objetivos. Por eso, si ustedes tienen una tarea en la que, a partir de un documento que les proporcionamos, en donde están 170 compromisos que podemos hacer nosotros. Se les ha pedido que por cada uno de los 17 objetivos, ustedes escojan uno, lo argumenten de manera precisa, cómo van
a comprometerse en aportarle al cumplimiento de sus objetivos. Ahí tienen para escoger, hay objetivos que tienen más, otros que tienen menos propuestas de compromiso. Bueno, ahí podemos ver que los objetivos son, el primero, poner fin a la pobreza en todo el mundo, algo ambicioso. No siempre en todos los países están comprometidos en mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, pero igual hay una firma de todos los países para lograrlo. El segundo es cero hambre. La seguridad alimentaria es muy importante como parte de ese bienestar de vida. Eso va a ayudar mucho en el tercer objetivo, que es la salud y el bienestar. La educación con calidad es otro de los grandes objetivos. Un pueblo que se educa es un pueblo que se desarrolla. La igualdad de género, la universidad. ¿Quién me puede decir cuál es el lema del plan de desarrollo de la universidad en este momento? De los estudiantes. Ninguno se lo sabe. Un docente. Más UNAD, más equidad. El de más UNAD, más equidad. Ese eslogan, porque este plan de desarrollo que en este momento se está ejecutando en la universidad, le apunta también a ese objetivo, ¿sí? No solamente la igualdad de género, sino la atención a los estudiantes con discapacidades, a las poblaciones étnicas, raizales, afros, ¿sí? Bueno. El sexto es agua limpia y saneamiento ambiental. El séptimo objetivo es un ejemplo con ese agua limpia. 2, 3 estudiantes que levanten la mano y me digan a qué se comprometen para lograr ese objetivo. Profe, de pronto la reforestación, hay mucha tala indiscriminada hoy por hoy, mucha quema, entonces reforestar. ¿Y usted se compromete entonces a ir a una quebrada a reforestarla? ¿En qué se comprometerían con ese objetivo? En hacer reforestación, profe, precisamente yo estaba hablando acá con el funcionario de la alcaldía acerca de eso, unos programas que están haciendo acá en mi municipio para reforestar árboles, profe. Perfecto, fíjese que nosotros desde nuestras vidas personales, institucionales, laborales, familiares, sociales, podemos hacer pequeñas cosas que van a apuntarle al cumplimiento de sus objetivos. ¿Alguien más? Por Yo ejemplo, diría cerrar la que llave. Neyer tiene la mano levantada, por favor, con la manita. No, profe, pues me lo quitó mi compañero. La verdad, yo no soy de acá de Pasto, estoy ubicado acá en Pasto, sino que me dio tanta tristeza el día que se quemó el volcán, que fue una catástrofe ambiental acá en Pasto y uno veía como los animalitos saliendo así todos quemados. Entonces dije, con una amiga dijimos, bueno, vamos a ir al menos a plantar árboles para ver si podemos contribuir con algo, porque pues sencillamente pues pasar por la vida y no poder contribuirle al mundo, pues muy triste, la verdad. Perfecto, gran aporte, Neyer. Ginette, para terminar. Yo creo que una manera sería ahorrando en el consumo del agua de las casas, como reutilizando esas aguas, no desperdiciando tanto. Un excelente compromiso, ¿sí? El agua se está acabando, no se está acabando, la estamos acabando, ¿sí? Entonces, todo lo que podemos hacer desde la casa, desde la vida cotidiana para esos objetivos es válido. El séptimo es energía asequible y no contaminante. Ya se está avanzando en muchos países sobre ese tema, todavía falta. Octavo, trabajo decente y crecimiento económico. También es un objetivo comprometido con la parte económica. La industria, la innovación y la infraestructura. En la medida en que nosotros tengamos innovación, mejor infraestructura, la industria va a ser mucho más eficiente en sus procesos, siempre acompañados del compromiso ambiental. En la reducción de las desigualdades. El 11 es ciudades y comunidades sostenibles. Vemos en Bogotá que están afrontando un grave problema de suministro de agua que en mediano y largo plazo no va a ser sostenible. Tienen que buscar la manera de que la gente se concientice más en el cuidado del agua para buscar esa sostenibilidad. Producción y consumo responsables, ¿sí? El consumismo es un mal heredado ¿de quién? Del capitalismo.
¿sí? El capitalismo utiliza muchísimas armas para volvernos consumidores acelerados, diría yo, porque todo lo que sale, todo lo que nos venden con publicidad, con marketing, todo lo que nos generen gustos, vamos a ver en la próxima unidad cuando hablemos de las oferta y la demanda, cómo eso afecta incluso los precios y cómo las industrias y las empresas utilizan todos sus ciencias auxiliares de marketing para vender cada vez más, porque ese es el fin del capitalismo, vender, 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 y por eso se ha afectado muchísimo, por ese consumismo también, el aspecto ambiental. Acción por el clima, todo lo que nosotros podamos hacer por el clima, por la vida submarina, por todo lo que tiene que ver con nuestros ecosistemas terrestres, la paz, la justicia y las instituciones sólidas, y firmar alianzas para lograr los objetivos. Ustedes van a leer los 170 compromisos y van a escoger cuáles realmente pueden hacer ese esfuerzo de comprometerse. Y nos lo van a redactar con palabras sencillas, cómo me voy a comprometer. Y no solamente es compromiso para sacar una calificación, es un compromiso personal que deben hacer ustedes por el mundo. Bueno, esta es una serie estadística de cómo ha sido el crecimiento económico en Colombia entre el 2006 y el 2018, que nos puede mostrar cómo ha sido ese comportamiento, cómo en el 2020 por efectos de la pandemia fue el 6.8 negativo, la gran recesión que tuvimos. En el 2021 puede decir, hoy, pero es que el año siguiente subió 10.6, sí, pero 10.6 sobre el valor del 2020, ¿sí? En términos reales es mucho menos, pero como medimos un año con el año anterior, en el 2022 7.5, en el 2023 tuvimos una desaceleración de la economía bastante grave, producto también de la guerra de Rusia y Ucrania, y pronostican que para el 2024 vamos a estar en el 1.5, algunos dicen que el 1.2, y la OCDE, que es una entidad importante internacional de observación económica, a la cual Colombia se ha adherido, estima que va a ser del 1.8, algo muy alentador. Podemos ver que, por ejemplo, en el 2009 los efectos que hubo de esa caída, que veníamos de 6, 7, 4 y caímos a menos del 1%, y uno puede pensar, ¿qué pasó? ¿Qué hubo por ahí en el 2009? Hay un micrófono abierto de Oscar, por favor. La crisis mundial financiera. Correcto, la crisis mundial financiera y el colapso de la economía griega, que tuvo que la Unión Europea, Grecia es un país miembro de la Comunidad Europea, de la Unión Europea, y por malos manejos fiscales estaba casi en la quiebra, lo ocultó, y cuando ya no pudo ocultarlo más, eso iba a afectar a todos los países de la Unión, y la Unión Europea tuvo que dedicarse todos los países a sacar recursos de sus presupuestos. ¿Para qué? Para ayudar a Grecia a salir de esa situación. Y esa crisis mundial, ¿qué pasó? Pues que al caerse la economía en todos los países mundiales, especialmente los desarrollados, los colombianos que están en esos países, que normalmente están girando dineros mediante lo que llamamos remesas y que aparece en el presupuesto nacional como un rubro importante, son más o menos 7.000 millones de pesos que llegan mensual, 7.000 millones de dólares que llegan mensualmente al país de remesas. Y ustedes pueden ver la cantidad de dinero que a las familias que le llega aquí, ¿qué hacen con eso? Gastarlo, dinamizar la economía. Pero ante esa crisis, los primeros despedidos, ¿ustedes creen? ¿A quiénes creen que despidieron? En Italia, en Francia, España. A los trabajadores colombianos, a los mexicanos, a los argentinos, ¿sí? Y ya no pudieron girar remesas. Y eso nos afectó. Igualmente no nos compraron producto porque no tenían
dinero para comprarnos, importar muchos de nuestros productos, y entonces esa crisis mundial hizo que se cayera la economía. Para un dato interesante, en España, ¿sabe cuántos colombianos hay residentes en España? ¿No sabe? Bueno, 2 millones de colombianos. 2 millones de colombianos. Y son 2 millones de colombianos que posiblemente muchísimos están enviando dinero, solo en España. De paso, la anécdota es que nuestra sede de la Unión Europea, que está en Madrid, es apostándole a ese, digamos, potencial que tenemos de estudiantes colombianos en España, que pueden estudiar allá, con reconocimiento en toda la Unión Europea de sus títulos. Bueno. Vamos a ver un poco. Qué pena, una pregunta, qué pena que lo interrumpa. Es que levanté la mano. Es No que, la vi. Laura, sí, ya la vi. es que no tengo entendido bien la parte, o sea, sería 17 compromisos porque son 17 objetivos o solamente hay que seleccionar un objetivo y hacer un compromiso. Sí. Objetivo 1, me comprometo, ahí le va a mostrar el documento si lo han visto, varios compromisos. Usted escoge uno de esos, sí, Lo que dice la y guía, la gente lo va a desarrolla su compromiso. Objetivo 2, igual. ¿Sí? Ah, listo. Muchas gracias. Ok. Neyer tiene la mano levantada. Sí, profe, una pregunta. En cuanto a los compromisos, por ejemplo, yo me gustaría, digamos, comprometerme con el tema de la educación, ¿sí? No sé, uno de los proyectos que se podría, no sé, pronto, profe, hacer información sobre lo que estamos aprendiendo. Diles que tú entiendes el tema de los compromisos como actividad, pero, por ejemplo, uno de los compañeros habló del tema de la deforestación. Ok. Sí, sí. Voy a buscar el documento. Que lo tenía por aquí. Dejaron a Neyer con la palabra. No terminó la intervención. Neyer, lo estamos escuchando. Pero se le fue el audio, ¿sería? Sí, profe, no, era que leí la palabra a mi compañero. No, yo decía que, pues decía que si nos vamos a comprometer, esto es real, ¿no? O sea, hacer el compromiso real como digamos, como habitantes de acá, de este pedazo de tierra que llama Colombia. Y es, ¿en qué nos vamos a comprometer? Entonces yo decía que ahorita pensando, uno de los compromisos podría ser educar a la gente, ¿no? O sea, digámoslo, en algo. Digamos, yo, por ejemplo, en estos días me ocurría educar a la gente en cuanto a mercadeo y a economía. Se me venía así un canal de YouTube o algo así, algo que le pudiera a uno transmitir a las personas que fueran más conscientes al consumir o fueran más conscientes, digamos, al manejar sus empresas o algo así. ¿Se podría, profe? Claro, mire, el compromiso 4 es educación con calidad. Si están viendo el documento de los 170 compromisos, y tenemos, mire, el del fin de la pobreza tiene exactamente 8. Este segundo tiene que ver con cero hambre. Y aquí tenemos unas cosas. El cuarto compromiso, ¿sí?, de la educación con calidad. Mire, enseña tu lengua materna a inmigrantes. Educa a tus hijos sobre el poder de la educación, ya que muchos no perciben sus ventajas. Entrega alimentos a los colegios para incrementar la asistencia. Muestra a tus hijos películas, programas de educación ambientales, no solamente a los hijos, de pronto en salón comunal del barrio, de pronto con alguna otra comunidad. Apoya organizaciones benéficas que trabajan por la educación en zonas más pobres del mundo. Sigue educando fuera del colegio de manera divertida. Viaja, lleva a los niños de excursión a un planetario o un museo. Comparte historias de éxito, incluso que no salen los titulares. Dona libros a bibliotecas, escuelas públicas. Comparte tus destrezas con los que las necesitan. En muchos países sacan a los niños de la escuela antes de tiempo para casarlas. Inicia conversaciones que permitan debatir abiertamente sobre los problemas. Entonces, mire que ahí hay una serie que de pronto ustedes encuentran otro compromiso más que apoya la educación. Y de eso se trata. Si hay alguno que le apunte al objetivo, y para eso deben consultar, en la guía está otro documento
donde hay una explicación mucho más profunda de las metas y los proyectos de cada uno de los objetivos. Yo les recomiendo que exploren eso. Germán, ¿Sí? No es compromiso con con la universidad, no es compromiso con esta tarea, es compromiso de ustedes con un mundo mejor. ¿Profe Julio? sí, es que me llamó la atención y veo la inquietud de Neyer que me parece muy válida de lo que lo que él está proponiendo. Lo que dice el profesor Germán, ahí hay unos compromisos individuales para cada objetivo, pero nosotros como somos personas que indagamos, que recursivas y demás, lo que tú planteas, Neyer, es totalmente válido. Mira que utilizar la tecnología actual, ahora el TikTok no es para hacer reír a la gente simplemente, sino lo que tú planteas de pronto de tu experticia, tú podrías enseñarle a alguien con calidad, es decir, el día a día. Claro que sí se puede. Entonces, utilizar las herramientas que tienes y eso que dice el profesor Germán es cierto. No es solamente compromiso con la universidad, sino compromiso con la comunidad. Entonces, si tú ves que lo puedes hacer, claro, hay también la posibilidad de que si tú te apalancas con semilleros de investigación, por ejemplo, dentro de la universidad, muy válido, pero tú lo puedes hacer desde tu individualidad en el entorno en que estás y eso es muy válido siempre y cuando tengas claridad en cómo aportarle a ese objetivo que tú tienes muy claro y que quieres hacerlo. Entonces eso era lo que yo quería como aclararle para no dejarle en la nebulosa la inquietud que tiene en ella que me parece muy válida. Gracias, Julio. Mire, hay un discurso muy sustantivo en la universidad que todos los docentes y funcionarios tenemos claro, y es que nosotros no queremos tener una fábrica de titulados. Nosotros queremos generar líderes territoriales, transformadores, ¿sí? Que no sea sencillamente me gradué y ya. Ustedes tienen que hacer impacto en los territorios. Y una forma de hacer impacto en los territorios es abordar este tema de los ODS. ¿Por qué lo tomamos como los grandes agregados nacionales? Porque eso va a construir a la economía, porque es parte del compromiso que tenemos en la universidad, porque es parte del tema macroeconómico. Todo lo que hay allá afecta a la macroeconomía. La sostenibilidad, el cuidado del agua, las energías renovables, la educación, todo va a afectar la economía. ¿Usted imagina la economía cuando empiece a fallar todos los ecosistemas? Cuando ya no tengamos agua, cuando la vida marina esté toda contaminada, que la estamos contaminando mucho, cuando empecemos a tener problemas de salud y bienestar, cómo los indicadores y el crecimiento económico se van a afectar. Entonces tenemos nosotros esa responsabilidad, especialmente los estudiantes de la universidad, ¿sí? De ser líderes transformadores de nuestros territorios a partir de todos estos compromisos. Bueno. Hay otro tema. Buenas noches. Tutor, una pregunta. Vamos a escoger uno de los compromisos que aparecen ahí, ¿cierto? O yo puedo crear uno diferente. Si el argumento es válido con el objetivo, por eso le digo que deben consultar el otro documento que está en la guía. Ahí vienen dos enlaces, uno para el documento de los 170 y otro para la página de los ODS Naciones Unidas, donde diga, yo es que no veo suficientes en el objetivo 8, entonces creo que ese objetivo yo puedo con otra cosa. Y yo voy y reviso la sustancialidad del objetivo 8, qué es lo que dice ese cumplimiento, qué proyectos y qué planes tiene, y veo que ahí puedo intervenir, es válido, ¿sí? Pero debo argumentarlo, ¿sí? Buenas noches, qué pena. Bueno, profe, entonces, lo que muchos compañeros están preguntando en el chat serían 17 compromisos, ¿cierto? Uno por cada uno de los que están ahí. Sí, ya lo hemos repetido varias veces. Uno de los 170, solo 17, uno por cada uno de los ODS. Gracias, profe, muy amable. Bueno. Otro de los grandes indicadores de la... Señora.
Profe, lo que pasa es que usted estaba diciendo que habían dos enlaces, pero mire que yo hace rato envié al chat que el primero no abre, solo abre el de el segundo, de lo que estamos hablando de los compromisos. Voy a, Yo envié captura al chat de cuando lo abro lo que me aparece. sí, No me da como permiso de revisar el documento. voy a compartirles. Tengo en este momento la guía. ¿Están viendo la guía o no? No, señor, estamos viendo la presentación. Debo dejar de compartir. Perdón, yo experimenté con algunos de mis estudiantes en el CIPAS de primera matrícula que el link les abre siempre y cuando tengan abierto su correo institucional, el de la UNAD. Mire. A algunos les sucede eso, ¿por qué? No sé, pero así lo probamos. La guía dice, una segunda parte de visitar el sitio oficial ODS y recursos. En este momento acabo de copiar y pegar. No tengo abierto. Está borracho, tenía media abajo. Ahora en un solo micrófonos. Poné cuidado. Poné cuidado, le dije así, ve. Le dije, vamos a... Micrófono, gracias. Adiós. Hoy no nos han hablado de qué comida están haciendo, afortunadamente. Acabo de copiar el enlace. No tengo abierto ¿sí? Mi correo electrónico. Y les voy a compartir que me aparece. Solo copiando el enlace en la barra de direcciones y ahí ustedes pueden ver la página de los ODS. Recursos para los estudiantes, aprendiendo sobre el desarrollo sostenible desde una edad temprana, actúa ahora, ¿sí? Pueden pasearse por toda esa página, ¿sí? Pueden visitar la página más directa de los ODS, ¿sí? Se abren sin necesidad de tener el correo institucional abierto. Bueno. Les decía, sí. Considero pertinente comentarle a los estudiantes que hay algunos ODS en los que ellos se pueden comprometer directamente. Como hablaba uno de los estudiantes, por ejemplo, a la reforestación. Y al momento de redactarlos para argumentar, podrían hacerlo con frases como me comprometo a, asumo la responsabilidad de. Y en el caso en que hay algunos donde ellos no tengan directamente el control, como por ejemplo las tasas de interés, podrían decir contribuiré a través de o me comprometo a promover tales acciones. Recordando además que la historia nos indica que muchas cosas se logran es a través de la movilización. Entonces, unos se podrían lograr directamente y otros creando conciencia para adquirirlos a través de unas movilizaciones, concientización, repito, etc. Eso era. Sí, gracias, profe José. Sí, unos con la acción y otros con la promoción. Además, se me ocurre que si quieren ir más allá de la tarea, pues no escriban 2, 3 compromisos. Bueno, hay un indicador que también afecta mucho la economía y tiene que ver con la variación de los precios. Ya no aquella de la variación de los precios de todo el universo de bienes y servicios de una economía que planteábamos para el PIB, sino únicamente de un grupo de productos que normalmente nos afectan. Estamos hablando de
¿De cuál grupo de productos? La canasta familiar, profe. Hoy, iba a decir, no lo puedo creer porque ahí está, ahí se ve. Entonces, ¿qué es la canasta familiar? La canasta familiar es un grupo de bienes y servicios que normalmente los colombianos consumimos de manera cotidiana, periódica, ¿sí? Todos compramos alimentos, artículos de aseo, gastamos en transporte, en educación, en salud, en cosas de miscelánea, en fin. Y entonces, a través de encuestas, el DANE ha venido determinando, según los estratos socioeconómicos, cómo gasta usted su ingreso, cuánto le dedica a los alimentos, de los alimentos, cuánto le dedica a la carne, a la leche, al arroz, que es lo que más compra, y con eso elabora cuáles son los productos que deben estar en esa canasta y que debes hacerle un seguimiento a ver cómo varían los precios. Porque cualquiera de esos productos, que son creo que alrededor de 700 productos, que el precio varíe hacia el alza, va a significar que me va a alcanzar menos la plata. Si los alimentos suben o uno de los alimentos básicos sube, me va a alcanzar menos la plata. Y si a mí me alcanza menos la plata, voy a tener que dejar de comprar otras cosas, pagar otros servicios de recreación. Cuando se pone muy caro los transportes, la alimentación, que tal vez la alimentación es la más sensible, tanto que es casi una tercera parte del peso total de la canasta familiar. Pero cuando se pone muy caro los alimentos, uno deja ir a cine, deja ir a un restaurante, a un bar, porque hay que primero comer, ¿sí? Por lo menos la mayoría. Entonces, es muy importante para la economía estar mirando la variación. Hay bienes que esa medición se hace de manera semanal, quincenal, porque son muy sensibles en el tiempo. Hay otros que se hacen de manera anual, por ejemplo, la educación creo que lo hacen 2 veces al año, porque tenemos 2 calendarios escolares. Los servicios, todo lo están midiendo de acuerdo a la periodicidad con que se hacen los pagos. Y esa canasta familiar, cuando nosotros la medimos y se hace mediante esta fórmula, nos va a hallar el indicador de índice de precio al consumidor. Es muy fácil, es medir el costo de la canasta familiar, por ejemplo, de este año o de este mes, frente al costo de la canasta familiar del año anterior o del mes anterior. Y por eso el DANE todos los meses hay un informe por televisión que dice: la inflación anual va en tanto, la inflación mensual este mes fue de tanto. Por ejemplo, en agosto, ¿alguien sabe cómo se comportó la inflación del mes de agosto con respecto al mes de julio? En Fue de cero. 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 Fue de cero. ¿Sí? Cero. El mes de agosto no subieron los precios con respecto al mes de julio. ¿Sí? El mes de septiembre no recuerdo cuál fue con respecto al mes de agosto, pero creo que bajó un poco. ¿Sí? Entonces, eso le permite al gobierno estar controlando, vigilando, monitoreando cómo se están comportando los precios y puede tomar decisiones importantes. Si un producto como, qué sé yo, básico, el arroz, la leche, se escasea y los precios suben, inmediatamente el gobierno dice: esperemos que vuelven y bajen. No, inmediatamente tiene que tomar medidas. Medidas como autorizar la importación de leche o importación de arroz o importación de algo para poder controlar la inflación. ¿Sí? Señor. Profe, una pregunta ahí ahorita que me surge. Usted decía en la anterior clase, decía que la economía es sensible a la política exterior, bueno, la política internacional, ¿sí o qué? Sí. Y ahorita, nosotros cuando pasó lo de que comenzó la guerra con Ucrania, Ucrania versus Rusia, se nos incrementó la canasta familiar en el sentido de los huevos. Yo soy bien comedor. Entonces, yo digo, ahorita que pasa, hace como 3, 4 días pasó lo del tema de Irán-Israel. ¿Cómo nos puede influir, o sea, digamos, esa guerra que ahorita se alborotó en Irán-Israel a nosotros? Sí, es que hace 2 años hubo la coincidencia de varios factores, porque los precios pueden variar por condiciones internas, pero también por condiciones externas. Y esas son más difíciles de
de entrar a intervenir. Hace 2 años hubo varias cosas. Uno, China unas empresas chinas son las dueñas de todos los contenedores donde se mueve el comercio internacional. Y para subir el arrendamiento de los contenedores, determinó dejar en puerto, en bodegas, guardados contenedores. Y se disminuyó la cantidad de contenedores. Entonces la gente iba a exportar, no hay contenedores. Un caso típico fueron los carros importados. Había que esperar 6 meses, 8 meses por un carro nuevo, porque no había contenedores donde meter los carros. ¿Sí? Y así muchas cosas. Entonces, esto afectó mucho. La disminución de la oferta por el comercio internacional. Segundo, que más afectó, tiene que ver con la guerra. ¿Qué es lo que pasó con los alimentos? Con sus huevos, con los leche, con la carne, que Ucrania es un gran exportador mundial de granos. Y para fabricar concentrado aquí en el país necesitamos importar granos, ¿sí? Soya y otros granos. Y al dejar de producir Ucrania por estar en una economía de guerra, se escasearon los granos a nivel mundial. Y cuando a mí se me escasean la oferta, los precios suben. Entonces subieron inmediatamente todos los productos concentrados para toda la parte pecuaria. Pero también exporta mucha urea. Y urea es fundamental en los fertilizantes para los cultivos. Se encareció la urea. Entonces, al no haber fertilizantes baratos, los cultivadores tuvieron que tener más costos y se encarecieron todos los productos agrícolas, ¿sí? Colombia trató de controlar eso. Recordemos que en Barranquilla tenemos una empresa productora de fertilizantes para la parte agrícola, Monómeros de Colombia. Ya no llaman Monómeros de Colombia, ojalá se llamara. Hace muchos años a un presidente le ocurrió la idea de vender el 51% que tenía Colombia en monómeros a su socio venezolano. Y entonces, a raíz de la crisis política y económica de Venezuela y con la determinación de que apareció un presidente interino, don Juan Guaidó, ¿sí? El gobierno colombiano de su momento le entregó el manejo de monómeros colombianos a las personas que Juan Guaidó decidió. Pero igual necesitaban los insumos de urea que se traían de Venezuela. Pues, obviamente el presidente Maduro no le iba a vender a Juan Guaidó para que pusiera a producir monómeros, ¿sí? Vendiera al mundo sus fertilizantes. Entonces se quedó esa planta parada. Cuando entró este gobierno, una de las primeras cosas que hizo fue tratar de normalizar las relaciones con Venezuela. Y en esa normalización, uno de los acuerdos es volverle a restituir monómeros colombianos a los funcionarios que iba a determinar el presidente Maduro. Y todo lo que hicieron fue en la Cámara de Comercio de Barranquilla cambiar la junta directiva, y ahí sí, Maduro, teniendo yo su propia gente manejando monómeros, empezó a traer urea para su empresa colombiana, su empresa venezolana de monómeros, y a producir los fertilizantes, y bajamos un poco el precio. Entre otras cosas porque hubo unas condiciones especiales que se pactaron de favores. Yo le devuelvo la empresa y usted de la producción me va a dar precios más favorables, me va a garantizar unos cupos fijos de surtirme los fertilizantes, y se me ahorró un poquito. Por la geopolítica mundial se pudo más o menos manejar eso. La guerra en el Medio Oriente ahorita lo que está afectando es el precio del petróleo. Acordemos que es una zona muy productora de petróleo, y ante la inestabilidad que hay política en la zona, entonces empieza a afectar los precios del petróleo. Ya hemos visto cómo se ha ido subiendo el precio del petróleo, y uno puede pensar, es bueno, Ecopetrol va a vender más caro y van a entrar más ingresos a Ecopetrol. Pero resulta que petróleo más caro se encarecen todo lo que manejamos con ese combustible. Y entonces la inflación empieza también a tener un riesgo ahí de volverse a subir.
Eso como para a grandes rasgos la respuesta. Profesor, Sí, Mateo. digamos, esta parte de los combustibles que usted acaba de mencionar también hacen parte del IPC, ¿cierto? Del índice de precios. Claro, sí, porque es que si se sube el petróleo a nivel mundial, pues va a subir la gasolina. Y si sube la gasolina, sube el transporte de alimentos, suben muchas cosas que afectan la canasta familiar, obviamente. Que fue lo que hubo un paro hace unos días de los camioneros por el mismo alza del petróleo, que fue cuando se subió el diésel. Sí, pero bueno, eso fue por otra medida de tratar de recomponer el Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles que había sido desfinanciado en el gobierno anterior para tratar de darle solución a la crisis fiscal que dio la pandemia. La crisis fiscal fue gravísima porque ingresó mucha menos plata. Recordemos que la política fiscal son ingresos y gastos del Estado. Y si nosotros teníamos en ese momento un presupuesto de, qué sé yo, 420, 450 billones de pesos de gastar, pero no lo recogimos porque al paralizar muchísimas actividades económicas no entraban los ingresos, ¿sí? Pero el gobierno necesitaba mantener salidas con ayudas para mejorar la economía. Y apareció el famoso ingreso solidario, aparecieron los subsidios a los empresarios para que mantuvieran los empleados y no los despidieran, porque cada empleado que despedían consume menos, la economía se sigue cayendo. Y sencillamente el gobierno empezó a financiar con esos recursos que habían en el Fondo de Estabilización de los Precios del Petróleo. ¿Para qué se tiene ese Fondo de Estabilización? Para cuando hay variaciones muy fuertes, producto de situaciones externas, ¿sí? Esa plata que tengo yo ahí guardada, ahorrada, que fueron 52 billones de pesos que se gastaron, ¿sí? Con eso trato de tener los precios internos lo más estable posibles. Pero al gastarlos quedamos sin esa salvamento que teníamos y por eso fue necesario subir la gasolina, subir el ACP ahorita para volver a tener ese ahorro para emergencias. Ahorita, por ejemplo, sería pero muy catastrófico que se siguiera escalando la guerra, subieran mucho más los precios del petróleo y no tuviéramos suficiente dinero en el Fondo de Estabilización de Precios para poder amaguar un poquito, controlar un poquito, que no se nos suba tanto los combustibles en el país. ¿Yo de dónde aprendí todo eso? Leyendo, lean economía, lean cada cosa que pasa, lean los impactos económicos. Está Portafolio, está La República, el Banco de la República tiene mucha información económica. Hay mucha parte de donde leer economía y aprender. La mayoría de ustedes, incluso también los estudiantes de Regencia en Farmacia y de otros programas, les interesa la economía, los afecta. Recuerden que son agentes de la economía, nosotros, en familias, empresas y estados, son los agentes. Y lo que pasa en la economía nos afecta también y debemos conocer y saber de la economía. Esa es la importancia de este curso, que aprendamos a conocer la economía, a manejarla, a interpretarla, a analizarla, a ser críticos reflexivos de los hechos económicos. A veces las redes, a veces medios tergiversan mucho las realidades económicas que se vive en el país y que se vive en el mundo. Entonces tenemos que leer, mirar las fuentes realmente de dónde salen las noticias para tener esa información precisa. Bueno, yo les voy a mostrar una forma como se ha comportado ese IPC. El IPC es un indicador. Bueno, aquí tengo un error, que esto no es porcentaje. Micrófono, por favor. Micrófono, por favor. Me tocó buscarlo. Ya aparece. Bueno, estas estadísticas, ¿cómo se ha comportado ese IPC? El IPC, como les dije, es un indicador, pero ese IPC no me dice a mí nada. Sí, me gusta. Pero que no con esa lámpara. Respeto que no silencien sus cosas. La lámpara no. Solo así es martico normalito. Andrea, muchas gracias. Hasta luego. Oscar, le voy a silenciar también, qué pena. Bueno.
es un indicador, ¿sí? Absoluto, valor absoluto. 3.8, 1.61, por acá vemos 1.94, bien bajito. Pero eso no nos dice nada en esos términos de valor absoluto. ¿3.8 de qué? 9.28 de qué? Yo tengo que llevarlo a valor porcentual. Cuando yo lo llevo a valor porcentual se me convierte en tasa de inflación, ¿sí? Todo lo que signifique tasa de nacimientos, tasa de inflación, tasa de mortalidad, tasa de todo lo que signifique tasas va en términos porcentiles. Para entender, en el 2023, 9.28, cuando lo llevamos a valor porcentil, quiere decir 9.28%, que lo que antes yo compraba con 100, ahora me cuesta 109 pesos con 28 centavos. Que en el 2022, lo que fue esa alza que nunca la habíamos tenido tan grande en los últimos tiempos. Yo recuerdo cuando estudié economía tuvimos tasas de inflación del 30 al 35%, que eso era absolutamente abrumador a finales de los años 70. Entonces, el 13.1 del 2022, ese IPC significa que perdimos 13% de nuestra capacidad adquisitiva. Lo que comprábamos con cada 100 pesos, ahora nos toca dar 113 pesos. Por eso es que afecta la economía, porque cada vez que a mí me cueste más, compro menos, y cada vez que compre menos, las empresas venden menos, tienen que despedir empleados, y empieza una espiral de crisis económica grave. Por eso hay ahorita tantos esfuerzos en todos los países que están sufriendo este problema inflacionario en controlar la inflación, ¿sí? Bueno, ahí tenemos, este año está estimado en el 5.6. Las autoridades que hacen investigación económica creen que para el 2025 vayamos a tener otra vez niveles cercanos al 3.5, 3.8, que ojalá se puedan cumplir. Hoy pronosticamos los economistas, la realidad nos la hará mañana, la situación de la geopolítica mundial y la situación de la política nacional y social. Porque es cambiante, por eso la economía es una ciencia social. Por eso siempre tenemos que estar investigando los hechos económicos que se nos presentan a través de ¿qué? ¿Cuál área de la economía? ¿Cuál rama? En economía normativa, ¿no? La economía positiva. La economía positiva. Fíjense cómo nos vamos encadenando con conceptos en cada unidad, ¿sí? Que la economía positiva nos dice los hechos. Los hechos es que el DANE ha en sus estudios determinado estos IPC. Y los hechos es que entonces cada vez que se presentan los gobiernos a través de la economía ya normativa, ejecutan acciones que conocemos como políticas económicas. Es el tercer punto de la tarea. Profesor, Ustedes deben determinar cuáles son las políticas económicas, ¿sí? Que exactamente aquí tengo que dice una tercera parte. Las dos ramas de la economía son la positiva y la normativa. En la economía normativa encontramos que los estados recurren a diferentes acciones conocidas como políticas. Fiscal, monetaria, política de renta y política exterior. Debe dar un ejemplo y explicación de una acción de la economía actual para cada una de las políticas económicas. No digamos que actual significa esta semana, este año. Digamos contemporánea. Los últimos 2, 3 años hemos tenido muchas políticas, ¿sí? Que podemos explicar en el marco de lo que es la economía normativa. ¿Preguntas? profesor, yo tengo una. Señor. Digamos, respecto a esto de la política monetaria de cada país, digamos, como el último gobierno ha tomado, digamos, un partido no tan extractivista y como sin explotar tanto los recursos como el petróleo, si hubiera un gobierno digamos, que no tuviera esa política monetaria, podría estar reaccionando la economía de forma positiva frente a lo que está pasando en el mundo. Vemos con la guerra. No lo sabemos. Si cada gobierno dice, mi gobierno voy a hacer eso, mi plan de desarrollo va a ser impulsar estos sectores, ¿sí? Hasta ahora, los sectores que han venido siendo como impulsados
primer lugar, ¿sí? Porque no es que el uno anule los demás, era toda la parte extractiva, combustible, minería, ¿sí? Hasta ahora. Cuando ustedes vieron los dos planes de gobierno de los dos candidatos para esto, pues se veía esa diferencia. Un candidato continuaba con ese plan de desarrollo del país, que el país se desarrollaba si nosotros le apostamos a toda esta industria extractiva y minera. Y había otro candidato que le apostaba al desarrollo agroindustrial. De hecho, recuerdo una anécdota que decía que es que los aguacates nos van a sacar, poniendo como símbolo todo el sector agroindustrial. Y la gente se burlaba, diciendo que con aguacate vamos a salir. No sé si hoy, con el análisis de ustedes, esté dando resultado esa política. No sé si ustedes han visto las cifras de exportación de frutas frescas, del mismo aguacate, del desarrollo agroindustrial del país. No sé si está. Eso lo dirá la historia y cuando termine este gobierno dirá, fíjese que desarrollamos el campo y eso generó la economía. Lo cierto que yo sé, es que cuando miramos por sectores el crecimiento del PIB, el que más ha jalonado el crecimiento este año es el sector agrícola y pecuario. No lo digo yo, lo dice el Banco de la República, lo dice FEDesarrollo, lo dicen las autoridades económicas, ¿sí? Podría uno pensar que efectivamente, ¿sí? Puede estar dando resultado. En mi lógica personal, nosotros tenemos recursos naturales para explotar esos renglones. Tenemos países que por diferentes el comercio internacional nos habla de las ventajas comparativas y las ventajas competitivas. Y las ventajas competitivas tienen que ver con los desarrollos tecnológicos, en los cuales nos ganan, por ejemplo, los países productores de tecnología. No podemos competir con ellos. Por ejemplo, acá nosotros no tenemos empresas que produzcan tecnología, equipos, computadores, celulares, ¿sí? Hay otros países que manejan esa ventaja que tienen. Pero sí tenemos ventajas competitivas que también son comparativas frente al clima, a la zona en que estamos, tropical. ¿Por qué siempre hemos exportado café? ¿Por qué siempre hemos exportado banano, flores? Porque hay muchos países que necesitan esos bienes y servicios, pero sus condiciones agroclimáticas no les permiten producir. Y hemos vivido muchísimo tiempo, principalmente de esos tres, y hoy se ha agrandado ese portafolio. En mi opinión, tenemos tierras, tenemos que desarrollar más tecnología. Ojo, estudiantes de calma, ser muy competitivos en desarrollo de tecnologías. Ustedes están trabajando en semilleros de investigación en cualquiera de sus áreas de programas. Y para reflexionar, porque tenemos espacios de terreno, tenemos espacios de investigación. La universidad le ha apostado muchísimo a la investigación. Entonces, yo creo que las condiciones agroclimáticas pueden reforzar. Y es algo que no nos va a cambiar, ¿sí? Tenemos que también desarrollar más producción de insumos, tenemos que transformar. Muchos dicen que la ganancia está en la transformación. No se justifica que vendamos cacao a Suiza, como uno de los países, segundo o tercer país productor del mundo de cacao, ¿sí? Para luego importar chocolates suizos, transformados por ellos, con nuestra materia prima. ¿Sí? Profesor, Un ejemplo, señor. pero digamos, ese caso también se da con la gasolina. Por ejemplo, Colombia no tiene refinerías, entonces exportamos petróleo, pero importamos muchas veces la gasolina a precio internacional. Entonces, ¿Qué implica? Pero ¿qué implica que nosotros pongamos el foco de nuestro desarrollo en la industria extractiva? ¿Qué implicaciones tiene? no, obviamente. Y acordémonos de los ODS. Sí, señor, claro, obviamente la destrucción de los recursos y todo esto, pero digamos, hasta hace 9 años que no existían estas políticas y estos objetivos, digamos, porque Colombia no tuvo en ningún momento como esa iniciativa de transformar esa materia prima, ¿cierto? Que se decidió fue a exportar petróleo, pero a comprar gasolina cara afuera. Sí, porque la capacidad instalada de Ecopetrol, tanto en Barranca como en Cartagena, de pronto no es suficiente, porque las tecnologías que tenemos de pronto no son iguales a las tecnologías de los países a los cuales le exportamos petróleo, pero no toda
la verdad no conozco las cifras del total de consumo de gasolina, cuánto es consumo es nacional y cuánto es importada. Pero lo que yo sí he visto y analizado es que en las zonas donde, por ejemplo, hay minería, y puedo hablar del Cesar y de La Guajira, no ha dejado riqueza. Puedo hablar de los llanos, no ha dejado riqueza, ni siquiera con las regalías, porque se han perdido, ¿sí? La destrucción ambiental es total. Ustedes vieran esas minas de carbón por allá en la Jagua de Ibirico y en otras zonas del Cesar y de La Guajira, ¿sí? En el Cerrejón no más los problemas ambientales que se han creado, pérdida de fuentes, ¿sí? Y tenemos que pensar no tener 100 pesos ahora y morirnos de hambre mañana, en mi humilde opinión. Tenemos que transformar un modelo de desarrollo económico con lo que tenemos, que sea sostenible, ¿sí? Que esa sostenibilidad de pronto nos da para adquirir lo que necesitemos de energía. La otra apuesta es la renovación de energías. Tenemos que hacer esa transición a las energías renovables. Los que se oponían con un modelo anterior de extractivista decían, no, eso con energías renovables no sigamos perforando la tierra, que de eso vivimos. Pero el mundo se está acabando precisamente por eso. La mayor cantidad de contaminación que está afectando la capa de ozono y el calentamiento, y hoy lo vemos con don Matías en el Golfo de México, ¿sí? Es por el calentamiento global, por la combustión de esos combustibles fósiles. Entonces hay que reflexionar también a mediano y largo plazo sobre esos temas. Bueno, se me está acabando el tiempo, todavía me quedan unos minutos. Quisiera oírlos conversar con ustedes un poco más. Pero me falta un tema. Este es un informe de Turnitin. Ustedes ya tuvieron que haber visto sus calificaciones. El Turnitin ahorita no solamente nos está haciendo la trazabilidad de copy-pegue de fuentes de Internet, sino también nos está analizando la inteligencia artificial. He tenido que devolver muchos trabajos porque el informe de inteligencia artificial me dice que prácticamente todo el trabajo fue textual de inteligencia artificial. Y si estamos evaluando el aprendizaje, yo no le puedo evaluar, ni siquiera sé a quién le voy a evaluar, porque no sé quién fue el que produjo ese conocimiento que me están mostrando en la evaluación. Y he tenido que devolver todo a decirle, hagan sus propias palabras. Es viable y válido consultar la inteligencia artificial, pero no copiarla textualmente. Yo la leo, la estudio, la comprendo y la transformo en esa comprensión que tengo de ese conocimiento en un trabajo escrito por mí, ¿sí? Igual que cualquier fuente, además de las que les damos nosotros, bibliográficas de apoyo, ustedes pueden consultar otras fuentes que sean pertinentes con los temas que tienen que aprender, pero deben hacerlo citando con normas APA, respondiendo, porque muchos estudiantes me dijo, pero hay todo el párrafo que usted me dice que fue copy-pegue por el Turnitin, ¿sí? Está bien citado. Le dije, claro. Y debajo hay alguna explicación, alguna reflexión de lo que usted copió, ¿comprendió lo que está diciendo ese autor en esos 2, 3 párrafos? No, sí te lo cópielo, péguelo y responde lo que yo entiendo, que comprendí y entendí y aprendí de esto que acabo de copiar ahí de este autor, es esto, esto y esto y esto. Y eso ya se convierte en aprendizaje autónomo, ¿sí? Entonces, ojo con esos estudiantes porque sé que a muchos les preocupan las calificaciones, ¿sí? Y la calificación se ve afectada por conductas inapropiadas, que a este nivel empezando nosotros le decimos porcentaje de similitud, copia y pegue, pero a niveles más adelante se convierte en algo más delicado jurídicamente, que es el plagio. La universidad en este momento tiene como 150 procesos de expulsión de estudiantes por plagio. Entonces, ojo como la manera como se presentan para las evaluaciones. Preguntas sobre esta unidad, sobre esta tarea. Van a tener la oportunidad de aquí quedan 15 días, 17 y 8, 18 días nos quedan para volver a repasar esta web, para asistir a los CIPAS, para revisar la grabación de los CIPAS si no asisten, tanto de curso como primero. Van a tener muchos recursos y sobre todo siempre el acompañamiento de sus docentes para orientarlos en el aprendizaje. Profe, disculpe, te hago una pregunta. Buenas noches. Buenas noches.
Profe, quería saber, acá también hay que participar o algo así en un conversatorio o algo así, es que la verdad no tengo como conocimiento mucho sobre ello. ¿Con cuál recurso? ¿Con la web? Sí. No, aquí tratamos de llevarlo conversidito, no quiero ser un expositor magistral que les cierro los micrófonos a todos y leo esa presentación textual como está, no. Por eso he venido tratando de interactuar con ustedes. Pero yo sé que en webs anteriores, en periodos anteriores, los estudiantes les interesan muchos temas, especialmente en las políticas y el manejo de la economía colombiana. Estamos preparando un CIPAS de curso para todos los 6.829 estudiantes, ¿sí?, que quieran participar como en un conversatorio de análisis sobre la situación económica de Colombia. Ok, Y yo sé que a gracias. muchos les va a interesar el tema. Sí, es súper chévere. Vale, gracias. Ok. Profe, Tengo a Jason y a Laura. Jason. ¿cómo el Estado solventa las funciones que tiene en la economía? Recordemos que la política fiscal es ingresos y egresos del Estado. Al Estado le entran este año cerca de 502 billones de pesos. ¿Para qué son esos 502 billones de pesos? Que es la parte del gasto del presupuesto. Para pagar empleados públicos, funcionarios, para pagar contratistas, para pagar suministros, para pagar contratistas de obra, para pagar la deuda, para dar subvenciones. Ahí se va la plata. Por eso tiene que ser una alta eficiencia, debe haber una alta eficiencia en el recaudo para poder cumplir con todo lo que se propone en el presupuesto. Haga de cuenta usted con su presupuesto mensual. Dice, bueno, yo me gano, qué sé yo, 2,5 millones de pesos, ¿sí? Y entonces no hago presupuesto de gasto. Lo recibí porque es mi sueldo fijo. Y empiezo a gastar, a gastar, a gastar y a mitad de mes se me acabó la plata. ¿Sí? Mala ejecución fiscal de su presupuesto. El gobierno cuida eso. Por eso ahorita, viendo que no le alcanzaba el nivel de recaudos, ya tiene que hacer ajustes en el gasto. ¿Sí? ¿Por qué no ha alcanzado el nivel de recaudos? Una de las razones que dio el saliente director de la DIAN fue que él pensaba que se iban a recoger cierta cantidad de dinero de cobros de gente que le debe, pero que no se logró. Y eso desfinanció como en 12 billones de pesos de una vez los gastos. Y el gobierno dijo, bueno, pues usted me prometió que iba a poder, usted es el cobrador del Estado, es el director de la DIAN, ¿sí? Y yo hice mis cuentas de que iba a pagar estos gastos contando con que eso se iba a cumplir. Ahora me puse problemas de que tengo que mirar y empezar a recortar gastos. Cosas como esas. No sé si la respuesta es satisfactoria. Listo, profe, gracias. Laura. Sí, señor, yo tengo dos preguntas. El trabajo consiste en hacer un ensayo, ¿verdad? Una parte. Sí, tienen 3 partes. ¿Esas 3 partes son las del ensayo? No, un ensayo tiene 3 partes. Es un escrito en el que tiene una introducción, un desarrollo y foco del tema y una parte concluyente del tema tratado, ¿sí? Pero ahí no termina el trabajo que tienen que entregar. Tienen que comprometerse con 17 ODS, uno por Sí, señor, cada. o sea, ¿esas OS también van dentro del ensayo o eso es No, otra no, pregunta? no, son productos separados. Ah, eso quería que me aclarara. La guía lo explica pues muy claro, ¿no? Primero hace un ensayo sobre la función y la importancia del Estado de la economía. Segundo, escribe que se compromete. Tercero, identifica las 4 políticas económicas y ya. Ojo con una cosa. Están fallando. Están fallando mucho en la estructura del trabajo. El trabajo tiene una tabla de contenido, tiene una introducción. La introducción es un solo párrafo, ¿sí?, que indica al lector, que vamos a hacer nosotros los docentes, qué vamos a encontrar en ese trabajo. Tiene un objetivo general y tiene unos objetivos específicos. Entonces, encuentra uno, no es mentira ni chiste, trabajos que dicen objetivo general. Pasar el curso. Objetivo específico. Leer la guía. Segundo objetivo específico. Estudiar.
Tercer objetivo, entregarle el trabajo al profesor. Ni un estudiante de bachillerato hace eso. ¿Cuántos temas tienen ustedes en esta tarea? 3 temas, ¿no? 3 temas. El papel del Estado en la economía, los ODS y las políticas económicas. ¿Cuál es mi objetivo si soy estudiante? Primero, comprender, conocer, aprender de las funciones que tiene el Estado en la economía. Ese es mi objetivo con esta unidad. Segundo, comprometerme con la lectura, concientizarme con los compromisos y exponer a qué me voy a comprometer, por decirlo así rápidamente. Tercer objetivo específico, ¿sí? Comprender las políticas y exponer 4 ejemplos de políticas económicas. Y ya. Ahora, conclusiones. Si tengo 3 objetivos, yo debo concluir. Primera conclusión. Fui capaz de comprender y aprender el funcionamiento del Estado en la economía y la importancia. Debo concluir eso. Debo concluir con lo que me fijé en el objetivo de los ODS y debo concluir con lo que me fijé en los objetivos específicos de las políticas económicas. Nosotros le hemos compartido en material de apoyo un documento de normas ZAPA, que es el oficial de la universidad. Léanlo, aplíquenlo. Hay punticos que se pueden perder porque no aprendemos. Acostúmbrese a utilizarlo, no para este curso solamente, para todos sus cursos y todos los trabajos de la universidad. ¿De acuerdo? Rápidamente me queda... Laura, ya le contesté tal vez. Tutor, tengo otra pregunta. Yo le dije que eran 2. Qué pena. Bueno. Y la otra dice que defenderá su tesis mediante argumentos basados en los textos leídos, los cuales deberá citar en párrafos que no se excedan de 8 líneas cada uno. Sí, eso parte de la estructura de redacción. Usted tiene una tesis sobre las funciones del Estado de Economía. Mi tesis es, el Estado tiene unas funciones muy importantes, como son tales, tales, tales y tales, y yo las Debemos defiendo. crear la tesis, ¿verdad? Debemos Sí. crear una tesis. Gracias, doctor. Tengo 5... Ah, sí, profe José nos puede aclarar. Tengo 5 manos levantadas que no me dan más tiempo. Bueno, Señor. No iba a hablar precisamente sobre el ensayo, pero podría. Es que los criterios de evaluación, profe, habla de 4 criterios de evaluación. El último es precisamente la estructura del trabajo. Y nos enfocamos casi siempre en que son 3 actividades o 2 actividades y no consideramos eso como una verdadera actividad. Y lo es tanto que vuelvo y repito, en los criterios de evaluación está contemplada y da un puntaje. Y en lo que los estudiantes deben fijarse más es que ahí están el objetivo del trabajo y el objetivo del trabajo les va a marcar el rumbo. Entonces es importante que siempre consideren la estructura del trabajo porque la van a encontrar no solamente en el curso de Fundamentos de Economía, sino en otros. Y eso va a ser hasta el final y cada vez va a ser más exigente cuando lleguen a presentar trabajos de grado. Eso por un lado, por ese lado. La cantidad de trabajos que les van a devolver por no cumplimiento de normas ZAPA, incluso los que hacen promoción de grado, trabajos de investigación, monografías, proyectos aplicados, van a tener, los que hacen los diplomados de profundización, ¿sí? Van a tener que presentar un trabajo pasantía, van a tener que presentar un trabajo final de la pasantía. La biblioteca no se los deja pasar si no tiene cumplimiento de las normas ZAPA. Y estos cursos como para que se vayan entrenando a eso, porque allá va a ser muy difícil, muy difícil. Redactar objetivos no es fácil, entonces es bueno que lo vayan practicando en cada una de estas oportunidades. En cuanto al tema y el ensayo, profe, el tema está dado, obviamente, que eso es el papel o las funciones del Estado en la economía. Entonces, como tesis, ustedes podrían tomar cualquiera de esas funciones de las que tiene el Estado y hacer su tesis y defenderla con argumentos. Esa es su postura personal. Háganlo sin temor porque en un ensayo, como ya se dijo, es una postura personal y esto no controvierte con nadie. Eso es lo que usted piensa y listo. Así que a redactar con toda calma y teniendo en cuenta las pautas que se dan, que tengan
sepan que eso debe tener una introducción, un cuerpo del ensayo, la argumentación, las citas y unas conclusiones donde ustedes van a hacer una reflexión sobre todo lo que han escrito arriba. Entonces, la tesis es lo que van a defender con argumentos y eso es lo que le va a ir dando cuerpo al ensayo y a medida que van redactando, como ya lo había dicho el profe, pues ustedes tienen que citar la fuente, ya sea que lo hagan parafraseando o con citas textuales. Preferiblemente deben parafrasear para que se vea que ustedes comprendieron lo que han leído. Gracias, profe. Perdón, Gracias, profe. las fuentes Sí. pueden ser no solo la lectura, sino uno puede buscar otras fuentes o tiene que ser de la lectura. Fuentes fidedignas, ¿no? Confiables. Y citándolas. Sí, aquí hay que aclarar algo. Usted, por ejemplo, consulta 5 fuentes. Va a citar solo las que utiliza. Has podido leer las 5, pero vas a citar solo las que utilizaste en el trabajo. Si de las 5 utilizaste 3, vas a citar esas 3. Y son las mismas que vas después a referenciar. Antes de dar rápidamente la palabra a Óscar Andrea y a Andrea Murcia, regálenme cámaras para un registro de captura. Mientras tanto, Óscar nos puede ir haciendo la pregunta rápidamente. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Profe, ahí hablando un poco acerca de los objetivos de desarrollo sostenible y de los compromisos que uno debe hacer, y que estuve observando y tenía mucha curiosidad sobre los semilleros que se pueden estar practicando en la universidad. ¿Dónde podría yo acudir? Porque ya he buscado varios medios y no he podido tener como mucha contestación. Sería bueno tener un semillero, me gustaría sacar información acerca de un semillero municipal donde pudiéramos educar a la gente acerca de la economía, acerca de las cosas que pasan en la municipalidad, acerca de presupuestos y tener un canal de fuentes viable y así estaríamos aportando por medio de esos ODS y generando unos compromisos de educación. ¿Dónde podría uno ir hacia algún semillero o hacia dónde se puede dirigir uno? Bueno, la primera respuesta sería semilleros de la universidad. ¿Dónde está usted ubicado? Estoy inscrito en la Tebaida. Bueno, en el centro de la Tebaida debe haber información. Usted es de la escuela de Casén, ¿cierto? ¿Sí? Sí, señor. Entonces allá, porque los semilleros los hacen normalmente en los centros, ¿sí? Y con frecuencia también está articulado algo que conocemos como CIPAs territoriales, que es a partir de la investigación con la comunidad, impactar la comunidad. Entonces lo primero que tiene que ir allá a buscar el líder de CACEN allá en su centro para investigar cuáles son los semilleros que hay en la zona y que del centro lo pueden articular, ¿sí? Ahora, semilleros externos, no sé si pueda participar con otra institución educativa, porque no conozco el área, es investigar como con la Secretaría de Educación del municipio, a ver si tienen algo sobre el tema. Ok. Andrea. Muchas gracias, profe. Andrea Murcia. Profe, buenas noches, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Bien, cuénteme. Profe, es que tengo un inconveniente. Yo ingresé a la reunión o al CIPAS que había hoy, fue por medio del correo que fue enviado, por medio de mi correo institucional, pero no sé cómo marcar la asistencia porque donde dice fundamentos de la economía, no me aparece cómo registrarme. No sé qué hacer porque yo ingresé fue así. No hay que hacer nada, Andrea, porque nosotros tenemos 3 recursos tecnopedagógicos que son web conferencias, CIPAS de curso y CIPAS de primera matrícula. La web conferencia no se registra asistencia, lo hemos dicho varias veces en el chat y yo también lo dije, ¿sí? CIPAS de curso sí registra la asistencia una vez usted se inscriba porque los CIPAS de curso y los CIPAS de primera matrícula le van a aparecer ofertados ahí donde aparece digamos que en su plataforma todos los cursos, aparece un listado de CIPAS de cursos de los diferentes que usted está viendo y un listado de CIPAS de primera matrícula de los diferentes. Ahí se inscribe y ahí le genera la inscripción, ingresa. Cuando esté en el CIPAS, cualquiera de los dos que sea, ahí sí se le va a permitir hacer el registro de asistencia que lo hace también en plataforma.
es importante que se comunique con su tutor para mirar cuándo están agendados, tanto los de curso como los de primera matrícula, ¿vale, Andrea? Eso sí, tienen registro de asistencia. Listo, profe, es que mi tutor eres tú. Ah, ya miró que tiene ofertado CIPAS de curso. Me tocaría ahorita volver a revisar, profe, porque Sí, como ya lo estoy tiene. conectada desde mi celular porque se me descargó el computador. Ya lo tiene ofertado y los CIPAS de primera matrícula ya lo realizó la profesora Henley. También le aparecían ahí ofertado para que se inscribiera y cuando se inscriben hay una flechita más azulita y ahí desplegan toda la programación día, hora y enlace. Listo, profe, te agradezco mucho. Ok. Andrea. No. Buenas Andrea, noches. buenas noches. Buenas noches, profesor y compañeros. Tengo una pregunta sobre la parte de, nos dan unas referencias bibliográficas en la guía, la cual la primera es se llama Fundamentos de la Economía de Mercado. Cuando entro a la referencia bibliográfica me pide descargar el PDF. No. Mira, cuando tan pronto entra, si va desplegando hacia abajo, aparece todo el libro. Aparece el libro, pero no abre las páginas, no las abre completas, por ende no se pueden leer. Sí, tal vez la letra es un poco pequeña, pero así está digamos que el vínculo, y entonces no hay que descargar PDF. Lo que hay es que bajar, buscar las páginas, ¿sí? Y tratar de leerlas las páginas que están ahí, pero se va desplegando capítulo por capítulo, capítulo por capítulo. Profe, y hay forma de abrir las páginas más grandes. Es que realmente no las alcanzo a leer. Bueno, yo te sugiero comunicarte con tu tutor o tutora para ver en qué te puede ayudar con el tema, ¿vale? Está bien. Ok. Bueno, 7:59. Muchas gracias por la asistencia, muchas gracias por la participación, por el interés, la atención. Espero que les haya servido algo toda esta charlita que tuvimos, el apoyo igualmente de los docentes les agradezco. Mañana les estaré compartiendo tan pronto tengan los enlaces de grabación tanto del sistema Zoom de la universidad como de mi canal de YouTube. Les estaré compartiendo ambos enlaces, acompañado y adjuntando la respectiva presentación que también ya la tuvieron por ahí en el chat. Nada, estudiar mucho, prepararse y apoyarse de los docentes, ¿sí? Esto de entrar a estudiar es en serio, que estudiar, que leer, ¿sí? Una última consulta. Sí. Una última consulta, qué pena, buenas noches. Profe, respecto al objetivo 6 que yo quería escoger, yo soy el muchacho de la reforestación. Yo pues he estado hablando y adelantando, por ahí buscando información en las alcaldías para soportar esa reforestación. Así que quiero y como dijo usted, y hay que hacerlo y lo voy a hacer, la podría también soportar mediante redes sociales, videos de YouTube y todo eso, ¿cierto? Claro que sí, promocionando, apoyándose, por ejemplo, en la CAS, las corporaciones autónomas, en la Secretaría de Medio Ambiente del municipio. ¿Sí? Hay muchas Perfecto. formas. Muchas gracias. Y esos soportes son los que también debo obviamente tener para el soporte de mi trabajo, ¿verdad? Sí, claro, puede ser. Bueno, señor, muchas gracias, profe, muy amable. Bueno, feliz noche para todos. Gracias, igualmente. Profe. Gracias por todo. Profe. Buenas noches. Profe. Feliz noche, Gracias, muchas tutor. gracias. Una buena noche. Buenas noches. Feliz noche para